Bueno, vamos a empezar a grabar la sesión del día de hoy. Primero que nada, vamos a ir dedicando en los primeros minutos siempre a ver si tienen alguna duda con las tareas. Si ven por el momento, tengo pendiente de mandarles la tarea de R, pero como bien discutieron el viernes, pues este es como quiero como que se vayan poniendo al día porque pues ya nos quedan solo 2 semanas de clase. Después de esta clase nos quedan como 4 nada más. Entonces, pues no quiero como ser la malvada profe que les deja un montón de tarea al final, entonces por eso he estado yo ahí insistiendo que hagan sus tareas a lo largo del semestre, para que ya ahorita pues estén tranquilos, al menos con esa materia. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda que quiera revisar antes de que empecemos con el tema de esta sesión. Ahí alguien me dice, sin tarea de R, dice. Sí, ahorita no, no se las he dejado. ¿No? Bueno. Hay alguien que tiene un montón de perritos en su perfil. Bien. Bien. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a retomar un poquito del análisis de varianza que estuvimos viendo. Vamos a ver esto de los supuestos y ya vamos a ir viendo cómo se pueden ir haciendo y vamos a revisar un par de outputs de otros programas para que ustedes vean que no es un problema de R, no es un problema de Stata, no es un problema de SPSS, no es un problema de Excel, sino que así se dan los resultados de este tipo de modelos. Y vamos a ir haciendo esto por si ustedes en algún momento se encuentran con estos otros tipos de tabulados, ustedes van a ver que son muy, muy parecidos, entonces que no hay como demasiado problema, ¿no? Entonces, bueno, en la clase pasada hablamos de ese análisis de varianza. Recuerden que el análisis de varianza lo que quiere es explicar por qué una variable varía, ¿no? Entonces, esa varianza nosotros dijimos que la podíamos dividir en dos partes. Una parte que se podía atribuir a las diferencias que existen entre los grupos y otra es una diferencia que es dentro de los grupos. Acuérdense que nosotros estábamos con este ejemplo sobre si desayunaban tortas de tamal o si tomaban cafecito nomás en la mañana y cuánto tiempo de concentración tenían. Entonces, lo que nosotros pues lo que quisiéramos es que si si las personas que toman los mismos desayunos tienen demasiada varianza entre sí, pues entonces esto nos está diciendo que probablemente la varianza de la concentración, de los minutos de concentración, no está siendo explicada por el desayuno, ¿no? Entonces estuvimos viendo eso, ¿no? Bien. Entonces, aquí les traigo de diferentes softwares, ¿no? Algunos los encontré en internet porque no los tengo instalados y otros pues ahí lo tengo, ¿no? Entonces, esta es un ejemplo que viene de Stata. Si ustedes se fijan ahí, viene la misma tablita que nosotros teníamos, ¿no? Aquí está la tabla donde nos está diciendo el análisis de varianza, donde nos da la fuente, y acá está la suma de cuadrados, ¿no? Que son esas distancias, acá es cómo varían dentro de los grupos, y aquí cómo varían dentro de los grupos. Y luego acá nosotros tenemos nuestros grados de libertad. Entonces, luego tenemos la media de esos cuadrados. Si quieren, voy a ir anotando acá en español la fuente, ¿no? Y aquí es la suma de cuadrados. No,
Ya se me trabó. Iván o Andy, quítenme la pantalla. Porque no me responde el mouse. Gracias. Muy amables. Creo que entonces no voy a poder escribir así porque como que se pone loco el Zoom con el PowerPoint. Entonces aquí tengo la fuente. Van a tener que ver mi linda letra a mano. La suma de cuadrados. Los grados de libertad. Y esta es la media de esos cuadrados, ¿no? Esta media sale de dividir 754.43 entre 2, ahí se ve claramente que es ese cociente. Y esta F que proviene justamente de este cociente de acá, ¿no? De 377 entre 62. Y acá, en Stata, nos da aquí la probabilidad asociada a ese F. En la mañana estuvo muy buena una pregunta que me hizo una compañera porque me preguntaba acerca de cómo se calculaba este p-value. Y entonces yo hice un par de grafiquitos que creo que puede ser muy interesante que los veamos, ¿no? Si ustedes se imaginan acá, imagínense que esta es una distribución F. ¿Se acuerdan de cómo era nuestra distribución F? Era una distribución que era de esta manera, ¿no? Que nosotros decíamos que la F era una distribución donde aquí va a estar el 1 y va a ser estrictamente positiva del 0 hasta el infinito, ¿no? Y esta es una prueba del lado derecho. Esto de aquí lo que me está diciendo es que es una prueba del lado derecho. ¿Por qué es una prueba del lado derecho? Porque yo quiero ver la varianza entre los grupos, compararla contra la varianza dentro de los grupos, ¿no? Como es una prueba del lado derecho, la hipótesis nula que nosotros usamos es que esto es mayor que 1, ¿no? Y la hipótesis alternativa, esta es la hipótesis alternativa, esta es una A. Y la hipótesis nula es que ese cociente es igual a 1, ¿no? Igual o menor que 1. Entonces, ¿de dónde sale este valor P que nos dan? Todos los paquetes estadísticos nos van a dar ese valor P. Entonces, acá, aquí va a estar nuestro 6.08, ¿no? Y acuérdense que cuando nosotros tenemos una hipótesis del lado derecho, entonces nosotros tenemos que acumular también desde el extremo hasta este valor. Entonces, este valor que está acá es esta probabilidad que está acá. Es un valor muy, muy chiquito, ¿no? Si nosotros comparáramos contra el alfa de 0.05, ¿no? Nosotros veríamos que ese alfa quizás está por aquí, ¿no? Entonces, esa área celestita es más chiquita que esta alfa, ¿no? Entonces, esto es así para cualquier output que nos dé, ¿no? Acá en Stata también automáticamente nos da esta prueba que nosotros ahorita ya se la voy a enseñar en R cómo se saca para cuando ustedes la quieran sacar y les voy a decir cuál es la prueba de hipótesis nula. Este es un test para la igualdad de varianzas que nosotros vimos que era uno de los supuestos que nosotros necesitamos para poder hacer este modelo.
Y acá también nos da un poquito de esos valores. Si ustedes ven, es importante que tengamos un poquito de estadísticos descriptivos, porque si ustedes ven aquí en las desviaciones estándar, nosotros estamos viendo que pues son bastante iguales, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, aquí también en este ejemplo que es muy bien portado, ¿no? También es la misma cantidad. ¿Se acuerdan que por ahí nos decía Mendenhall que la ANOVA puede tener buenos resultados en distribuciones como la normal y que además estén, que tengan más o menos la misma cantidad dentro de los grupos y que tengan varianzas parecidas? Bien. Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro de dónde sale este p-value. Ahí tengo un no. Bien, vamos a seguir viendo outputs, quizás por ahí. Outputs me refiero a lo que arroja el programa. Normalmente, perdón por el anglicismo, pero les decimos outputs, a lo que vemos en las pantallas, ¿no? Entonces, si ustedes hicieran esto en Stata, lo verían así. ¿Se acuerdan que yo les dije también que además esto era que teníamos la ANOVA One Way? Entonces, si ustedes ven acá, para Stata usamos One Way. Y este era un ejemplo que tiene que ver con la productividad y si la gente oye música o no oye música. Y este creo que era música clásica, ¿no? Entonces, vean, si la gente trabaja con música clásica, ahí pues parece ser que hacen más paquetitos. Bien. Faltan 3 botitos, pero voy a ver con la siguiente diapositiva. Esto es, ¿dónde creen que es esto? ¿Qué software será? Excel. Es su favorito, ¿no? Se puede hacer todo con el complemento de datos. Si ustedes no tienen demasiados casos, van a poder hacer... Ay, el gatito de Iván, si ustedes tienen pocos casos, pues trabajar con Excel se puede, ¿no? Recuerden que se vuelve más complejo estar ahí poniendo en las celdas con respecto a cuando nosotros tenemos demasiados casos, ¿no? Ahí ya se vuelve un dolor de cabeza. Pero con el complemento de datos, de análisis de datos, ustedes pueden hacer este análisis, incluso se pueden hacer regresiones lineales múltiples, se pueden hacer varias cosas y también esto, si ustedes están en el Google Sheets, también se va a poder hacer con este comando que nosotros instalamos que se llamaba XLM. ¿Se acuerdan que instalamos uno y con el que hacíamos las tablas dinámicas, con el que hacíamos los histogramas? Ah, pues ahí también ustedes van a encontrar que van a poder hacer ANOVA de un factor, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan acá, es igual, miren, nos va a dar siempre la fuente de la varianza, la suma de cuadrados, los grados de libertad, la media de esos cuadrados, un estadístico F, un p-value. Excel es el único que da esta cosita del F crítico. ¿Qué es eso del F crítico? Hagan de cuenta que este es el F de tablas. El F asociado a su alfa. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo ven así como, de nuevo voy a hacer mi dibujito de mi distribución F, ¿no? Entonces, de aquí yo tengo mi F, ahí está mi 3.4,
Y el F, que es mi estadístico de prueba, está aquí, ¿no? Es un 15, ¿no? Entonces, no, lo tengo que poner. Bien, poner acá y no, todavía no le sé a esto. Entonces, esta sería mi zona de rechazo, ¿no? Entonces, lo que me da es ese F asociado a mi zona de rechazo. Es el único que lo da, porque los demás, pues, consideran que con el p-value nosotros ya podemos hacer esas decisiones. Y entonces, aquí está mi 15, ¿no? Porque acuérdense que esto va de 0 hasta el infinito, ¿no? Aquí está el infinito, aquí está el 0. Y yo aquí tengo mi 15, que es este valor, que proviene justamente del ratio de 542 entre 35. Si yo hago ese cociente, me da 15.19. Entonces, si ustedes ven ahí, comparando contra su zona de rechazo, ¿qué dicen? ¿Se rechaza o no se rechaza esta hipótesis número? A ver, me faltan 6 votitos. Ya votaron 22 y voy a compartir los resultados. El 74% dijo que se rechazaba. Y en efecto, ¿no? Porque aquí tenemos que la zona de rechazo va desde ese punto 3.44 hacia más infinito, ¿no? Entonces, tenemos ese 15. Acá, nuestro, ¿qué le estaba poniendo? Amarillito, ¿no? El p-value, acuérdense que es ese valor más extremo, tenemos que acumular así, ¿no? Entonces esto es de 15 hacia más infinito, ¿no? El p-value, por eso es un valor aquí chiquitito. Si ustedes ven, esta notación de la E, no se la van a quitar ni en Excel, así que pónganle aquí, esto es como 0.0000007, pues. Por ahí, ¿sí? Porque muevo 5 ceros, ¿no? A la izquierda, ¿no? Y ahí está el 7. Entonces, cae en la zona de rechazo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, es lo mismo. Acuérdense que es una prueba unilateral del lado derecho, porque estamos comparando esas varianzas. Yo quiero que esta varianza sea más grande que esta, ¿sí? Porque yo quiero que se esté explicando más asociado al factor que define esos grupos que dentro de los grupos, ¿no? Esta idea de que si comen lo mismo deberían de poner
más o menos el mismo nivel de atención, ¿no? Si eso es lo que realmente está explicando la atención de los estudiantes, ¿no? Entonces, así lo hacemos. Entonces, si ustedes se fijan, esta F, y esto también pasaba en el ejemplo anterior, pues son mayores que 1, ¿no? Porque yo aquí en esta F lo que yo estoy diciendo es que la varianza entre los grupos es 15 veces la varianza dentro de los grupos. Y por eso me da una prueba estadística. Si ustedes ven una F que sea como chiquitita, muy cercana a 1, es muy posible que nosotros pues no tengamos resultados significativos, porque lo que están diciendo es que esas varianzas son muy parecidas. Veamos finalmente en SPSS, ¿no? Si ustedes ven ahí, pues se parece un montón, ¿no? Si ustedes ven, pues de la tabla de ANOVA, o sea, si ustedes dicen, ay, no, eso es que complejo porque está en R, por eso, y ahorita voy a hacer un par de cosas en R para que ustedes lo vean, y ya después vamos a tener un taller de ANOVA y regresión lineal. En las últimas 2 sesiones, antes de irnos, vamos a hacer el tallercito de R, de ANOVA y regresión lineal. Con eso cerramos, con broche de oro. Y entonces para que no sientan que estamos haciendo como demasiadas cosas a la vez, aprendiendo estadística y aprendiendo el software. Pero si ustedes ven, no podemos aprender R sin saber estadística, porque como yo les enseño a hacer una prueba NOVA en R, si ustedes no tienen como la idea de cuáles son las hipótesis, de cuáles son las cosas. Entonces, ahorita yo me voy a ir a el R de mi computadora y pues ustedes no le dan tanto caso a los códigos, sino que más bien a lo que yo voy haciendo, ¿no? Y cuáles son las hipótesis que vamos ocupando, ¿sí? Bien, entonces si ustedes se fijan, acá también esto era un ejemplo acerca de el tiempo que se tardaban en hacer una tarea las personas que son principiantes, intermedios y avanzados, ¿no? Entonces, acá también, si ustedes ven, tenemos un estadístico F de 4 y tenemos acá, en lugar de ponernos p-value, nos pone significancia, ¿no? Entonces, este es el p-value asociado a esta prueba. Pero si ustedes ven, también tenemos, ¿no? Aquí el tiempo, que es nuestra variable que estamos explicando. Aquí entre los grupos y dentro de los grupos, la suma de cuadrados, los grados de libertad, la media de esos cuadrados, mi estadístico F y mi significancia estadística. Está bueno que siempre, si ven algunos de estos programas, pues ponen ya cosas, o nosotros le podemos poner una opción para que nos dé los descriptivos. En R nosotros vamos a tener que ir haciendo cada paso, ¿no? Esto nos da un poquito más de control de las cosas, pero quizás ustedes, si ustedes han usado otros paquetes, quizás no están acostumbrados a que les dé un montón de resultados, y en R vamos a tener que ir haciendo nosotros uno por uno, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí también las desviaciones son bastante parecidas. Y acá nosotros también podemos ver ya con el intervalo de confianza, ¿no? Que esta es más grande que estas dos, ¿no? Entre estas dos como que no hay diferencia, pero acá sí, ¿no? Y por eso nos da estadísticamente significativo. Recuerden que la NOVA también la podemos ver como una prueba global de medias. Esto porque nosotros estamos asumiendo que hay una condición de varianza muy parecida. Entonces, lo que nosotros estamos viendo de las diferencias asociadas entre los grupos y dentro de los grupos se lo podemos atribuir a las diferencias meramente de las medias porque tienen varianzas parecidas. Por eso es un supuesto de nuestro modelo. Voy a lanzar una encuesta antes de irme a mi R para ver si esto quedó claro.
Sigue por ahí ese no. Eh, recuerden que nos pueden preguntar, pueden escribirle en privado a Iván o a Andy, a Andrea, sí, bueno, Andrea Paz, no a la otra Andy, a veces pongo de como anfitriona por error, por si no me quieren preguntar directamente, pero eh, pero ahí está, sí ese no, pero no sé de qué cosa, de qué de todo es, porque pues repetí ya varias veces esto, ¿no? Entonces igual, acá nosotros tenemos un p-value. A ver, antes de irnos a R, voy a ver si, cómo vamos con esto. Si yo les digo, de acuerdo a este output, que miren, es un programa que nunca hemos visto, pero ahí está, ¿no? ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Si este es el p-value. ¿Seis votos? A ver, ahí hoy participaron menos personas. Bueno, voy a finalizar y solo participaron 19 y el 79% correctamente dijo que se rechaza. Recuerden que al nivel de alfa de 0.05 podemos decir que nuestros resultados son significativos, ¿no? Eso es lo que nos hemos puesto de acuerdo todos en estadística, ¿no? Bien, déjenme poner mi RStudio. Ahorita no le hagan caso a esto, a los códigos, sino a los outputs. Se movió. Voy a cargar yo la base completa del ENOE del trimestre 4. Acuérdense que nosotros estamos trabajando con una base chiquitita del estado de Aguascalientes para el trimestre 2 de este año en nuestro Excel. Entonces, por eso probablemente cuando hagamos nuestro taller no den los mismos resultados,
pero pues esta es una base completa, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho hace una semana habíamos hecho nuestra nova, ¿no? Y se veía de esta forma, ¿no? Nuestra nova, si ustedes ven, pues se ve muy parecido a todo eso que nosotros habíamos visto de los paquetes, ¿no? Me hizo falta ahí hacer la diapositiva de R, pero ahí está, ¿no? Déjenme ver que se me perdió. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a hacer, no? Vamos a hacer nuestra parte de ver los estadísticos, ¿no? Entonces, en el caso de si ustedes vieron lo que vieron de CPSS e incluso de Stata, había como para ponerle una opción de que nos diera también los descriptivos. En el caso de R, y si quieren aquí lo voy a borrar para que vean, vamos a nosotros tener que hacer nosotros los propios descriptivos que nosotros queremos hacer. Entonces, es importante que nosotros hagamos este group by. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho? Podemos hacer nuestros descriptivos por grupos. En este caso, nuestra variable de grupo va a ser nuestra variable tloc_trip, ¿no? Que es nuestro tamaño de localidad, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos estado trabajando para ver si el tamaño de la localidad medido por cuántas personas viven en una localidad, pues tenía algo que explicar con respecto a cómo se comportan los ingresos por hora, ¿no? Entonces, voy a hacer un summarize, ¿se acuerdan? Y voy a decirle, ¿sabes qué? O sea, me vas a dar por tamaño de localidad, dame la media, ¿no? Le voy a pedir la media de los ingresos por hora. Le voy a pedir, ¿qué más le voy a pedir? Le voy a pedir la varianza, porque pues estamos haciendo el análisis de varianza. ¿Qué más le voy a pedir? Ah, la desviación estándar, por favor. Que es Standard Deviation. Y entonces me va a dar esto. No se preocupen por el código. Si no lo entienden ahorita todito, vamos a tener un taller donde nos vamos a concentrar en el código. Entonces, veamos, ¿no? Vean cómo, sí, los ingresos por hora son más altos en ese tamaño de localidad 1. Ese tamaño de localidad 1 tiene que ver con, esto es mayor de 100,000 habitantes en la localidad, y la 4 es menor de 2,500. Los otros son valores intermedios entre 10,000 y creo que el otro es 25,000, algo así. Entonces, podemos ver que, pues sí, ¿no? Que la media es mucho más grande para las más urbanizadas, y también que es mucho más chiquita para esto. Pero vean nuestras varianzas y nuestras desviaciones. Aquí nosotros ya estamos viendo, ¿no? Que la desviación en esos lugares más urbanizados es mucho más alto, ¿no? Y esto, pues, volvemos a ese ejemplo que siempre les doy cuando estamos viendo esa parte de la regla empírica, ¿no? Donde yo les decía, no, bueno, miren, es que en promedio, los estudiantes que llevan conmigo las materias se sacan 8, ¿no? Y hay una desviación estándar de 1. Entonces, cuando ustedes oyen eso, me dicen, bueno, se sienten tranquilos. Pero imagínense si yo les digo que la desviación estándar es de 3. Entonces ya no van a estar tranquilos, ¿no? Porque la desviación es que tanto se mueven todos los datos alrededor de esa media, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo, a partir de esa descripción, que quizás aquí, digamos, ya con el análisis descriptivo, nosotros estamos viendo que estos 3 grupos tienen varianzas parecidas, pero no tanto, ¿no? Como que ahí hay uno que tiene una varianza diferente, y que es probable entonces que nosotros no estemos cumpliendo con esos supuestos. Acuérdense que hoy que estamos con modelos, cumplir los supuestos va a ser bien importante, ¿sí? Los datos nunca se tienen que acomodar al modelo, sino que nosotros tenemos que buscar el modelo que le quede a nuestros datos. No vamos a forzar a la realidad para que quepa en un modelo. No, eso pues es cosita, ¿no? Bien. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer un grafiquito, ¿sí? Déjenme borrar acá.
y vamos a hacer un grafiquito donde veamos la distribución de estos ingresos por hora, ¿no? Entonces, aquí yo voy a hacer un gráfico que se llama de densidad. Y ahí yo tengo mi gráfico de los ingresos. Ah, no, espérense. Que aquí lo dejé con esto. Con logaritmo. Ahí está. Ahí está. A ver, ustedes, muchachos, díganme si esto parece una distribución normal. La pregunta es si ese gráfico que ustedes ven es una distribución normal. Tiene cara, o al menos tiene cara de distribución normal. Tiene cara de campana de Gauss o no. Ahí, a ver, no están contestando todos, ya les voy a pasar lista para ver si están ahí. Voy a compartir los resultados y, bueno, muchachos, creo que el hecho que yo dibuje tan fea la distribución normal, pero acuérdense que las distribuciones normales, ¿qué estamos buscando en una distribución normal? Son distribuciones más o menos así. Yo sé que siempre las dibujo bien feo, pero eso no es excusa, ¿no? Entonces, en una distribución normal, nosotros tenemos los datos alrededor de la media, ¿no? Y es simétrica, ¿no? Entonces, pues esta no tiene cara de distribución normal. Entonces, bueno, ya no puedo trabajar porque pues el expuesto me dice que necesito tener una distribución normal. Ya, me encojo de brazos y ya no hago nada. Bueno, antes de dejar y renunciar a mi análisis, una de las cosas que nosotros hacemos, ay, perdón, una de las cosas que nosotros hacemos en estadística es hacer transformaciones a nuestras variables. Una transformación que además nos va a servir un montón cuando veamos
en la parte de regresión lineal es hacer nuestras variables en escala logarítmica, porque en escala logarítmica van a ser un poco más fáciles de interpretar estas transformaciones. Y bueno, si ustedes se acuerdan, en escala logarítmica, lo que nosotros teníamos es que cuando teníamos todo esto de los casos de COVID, como crecían exponencialmente, nos ponían las cosas en escala logarítmica. Entonces, esta escala es muy útil, pero tiene un problema. Si yo le saco al logaritmo, le saco el 0, esto me da infinito. Entonces, no podemos tener 0. Entonces, ya van entendiendo por qué yo siempre ponía el filtro de los ingresos mayores que 0. Entonces, además de que son missing en muchas ocasiones por cómo codifica INEGI su base de datos, también no nos iba a permitir hacer esta transformación. Entonces, voy a correr esto mismo, pero hoy en lugar de los ingresos por hora, lo voy a hacer con el logaritmo de los ingresos por hora. Es lo único que he cambiado y voy a volver a correr mi gráfico. Y entonces yo puedo ver por acá si esto mejoró o no mejoró. ¿Ustedes creen que eso es normal? Acuérdense que les hice el dibujito de lo que esperábamos de la normal. Y voy a volverles a lanzar esta así, ¿no? Son como mi ouija, ¿no? Así, sí, no. El 20 de 23 voy a finalizar, voy a dar 10 segunditos para esos tres. Finalizo la votación, comparto los resultados y miren, me dijeron que sí y que no, ¿verdad? ¿Quieren saber quién tiene la razón? Pues eso lo vamos a ver después del receso, porque en realidad, digamos, mejoró, ¿sí? Mejoró, ya no tiene cara, bueno, en la mañana me dijeron que parecía la torre de Dubái, pero, aún así es muy alta, eso tiene un problema con la curtosis, y si ustedes ven, está un poquito simétrica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, lo gráfico nos va a ayudar un montón. Ya hicimos nuestros gráficos de cómo se distribuye la variable. Ya vimos también con nuestros descriptivos que esas varianzas pueden no ser iguales. Pero bueno, muchachos, como esta ya es estadística para grandes, cuando regresemos del receso, vamos a hacer pruebas estadísticas que nos van a decir, mire, eso sí es normal. Y mire, las varianzas son iguales o no, ¿sí? Así que voy a parar acá y volvemos a las 18:10. Bueno, vamos a retomar. Nos quedamos ahí en el cliffhanger de quién tenía la razón. Y bueno, porque estamos en una clase de estadística, necesitamos encontrar evidencia para ver quién tiene la razón, ¿no? Entonces, nosotros ya gráficamente vimos que mejoró, pero no sabemos si esto implica que es normal, ¿no? Entonces, esto es una prueba de normalidad. Hay varias pruebas de normalidad. Yo que tengo una muestra bastante grande, ahorita voy a hacer un test específico que se llama de Kolmogorov, pero es probable que cuando tengamos nuestro taller usemos otra prueba que se llama de Shapiro, pero todas las pruebas casi siempre tienen una hipótesis
acerca de la normalidad. Entonces, esta prueba se llama de Kolmogorov-Smirnov, como el agua espirituosa. Espérense que... Ay, ahí está. No. Es que se me había perdido. Kolmogorov-Smirnov, pero casi todas las pruebas de normalidad hay un montón. Si estuviéramos en eViews, que es otro software que utilizan los economistas, seguramente estaríamos haciendo la Jaquevera, porque la usamos los economistas, la Jaquevera. Entonces hay varias pruebas de normalidad. En este caso, ahorita yo voy a, voy a aquí a callar esto. Y lo que voy a hacer es que, de nuevo, ¿no? Me estoy quedando con mi población ocupada, me estoy quedando con mis ingresos, y ahorita la voy a hacer sin los logaritmos y luego con los logaritmos. Entonces, ahorita nos me fijan por los paréntesis. Entonces, yo les voy a ir diciendo cuáles son las hipótesis de estas pruebas para ver qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Entonces acá me sale un warning, pero ustedes no leen. ¿Qué hace esta prueba? Si ustedes ven acá, yo le dije, mira, hace esta prueba y agarra los ingresos por hora y los va a comparar contra una distribución normal. Entonces yo le tengo que dar como la media y la desviación estándar que tenía, ¿no? Esa es esta prueba porque esta base que yo tengo es muy grande. Con bases chiquitas podemos usar otra que es más sencilla. Entonces acá como que, bueno, no soy rusa, ¿qué ondas aquí? Veo que tengo un p-value, hay una hipótesis alternativa, pero acá nosotros, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Voy a poner acá la hipótesis nula. La hipótesis nula es que si yo estoy comparando los ingresos por hora con una normal, ¿no? Entonces, la hipótesis que está acá es que las distribuciones son iguales. Aquí está comparando esa distribución de los ingresos por hora que nosotros tenemos contra una distribución que está modelada, ¿no? Una distribución que está afectada con los parámetros de una distribución normal. Entonces, si las distribuciones son iguales, ¿esto qué significa? Lo podemos decir como que las distribuciones, que los ingresos son normales, ¿no? Porque al decir yo que estas dos distribuciones son iguales, pues al estar comparando contra una distribución normal, pues yo estoy diciendo que son normales. Los ingresos son normales. Y por tanto, la hipótesis alternativa, ustedes esto sí lo deberían de copiar en sus apuntes, las hipótesis que nosotros tenemos con las pruebas, entonces las pruebas de normalidad, casi todas tienen hipótesis nula de que las distribuciones con las que estamos trabajando son normales. Los ingresos no son normales. Bien, entonces, y aquí tengo mi p-value, ¿no? Me pone acá mi p-value acerca de qué tan acerca de esa hipótesis. Entonces, ustedes imaginarán que ya lo que les voy a preguntar es si esta hipótesis nula de normalidad en nuestra variable dependiente se rechaza o no se rechaza.
Me faltan 6 votos. 4. Doy 10 segundos para votar. Y luego lo hacemos con los logaritmos y vamos a ver quién tenía la razón. Voy a finalizar la votación y miren qué chulada. Solo 3 dijeron que no se rechazaba. Ahí vamos, muchachos. ¿Se acuerdan mi promesa de campaña que iba a llegar un momento en que todos iban a contestar correcto? Ahí vamos, ahí vamos. Hoy solo 3 se equivocaron. Acuérdense que este pi-value es chiquito y se está rechazando una hipótesis nula. ¿Cuál hipótesis nula estamos rechazando? Que los ingresos son normales. Entonces, al rechazar eso, pues tenemos evidencia para afirmar que los ingresos tienen una distribución distinta de la normal y que por tanto, pues, no cumplimos con el supuesto, ¿no? Ah, qué cosa, los modelos así son. Tienen supuestos y entonces no los podemos usar así por así. Voy a ver qué pasa con los logaritmos y vamos a quedar con esa duda, vamos a saldar esa duda que nos quedó antes del receso. Voy a ponerle hoy logaritmos. ¿Ya vieron quién ganó? Voy a volver a lanzar hoy. Pareciera que no le cambié nada, ¿no? Pero si ustedes ven acá, estoy haciendo hoy con el logaritmo. De los logaritmos, si son normales o no son normales, la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza. De nuevo acá, la hipótesis nula es que el logaritmo, el logaritmo de los ingresos es normal. Se distribuye, bueno, en lugar de decir que son normales, vamos a decir que se distribuyen. Para que sea más correcto. Se me olvida darle vuelta al micrófono. Ahí está. Voy a finalizar le doy 10 segundos y ya, porque ya lleva varios minutos esta votación. Y me falta bastante hoy de material. Ahí está, ¿no? Miren, muchachos, estos dos, a ver, era el mismo valor de p-value, o sea, era un p-value súper chiquito, entonces se rechaza la hipótesis nula y, bueno, en conclusión, si bien mejoró nuestra distribución, pues no logramos que los ingresos fueran normales, ¿no? Esto es algo que sucede muchísimo, muchísimo, muchísimo en ciencias sociales. Nosotros para encontrar cosas que sean normales es muy, muy, muy raro. Lo normal es que no sean normales, la verdad. Ahí está. Entonces, bien, entonces un supuesto de 2 no cumplimos, ¿no? Incluso, bueno,
Lo que nos dice realmente el supuesto es que dentro de cada una de las categorías debería ser normal. Entonces veamos, ¿no? ¿Quién quita qué? Lo más normal es que si en total no es normal, es raro que dentro de una categoría sí sea normal. Entonces, si ustedes ven aquí, tampoco para para la 4, si le quiero hacer para la 1, tampoco. Si le quiero hacer para la 2, tampoco. Para la 3, tampoco, ¿no? No es normal ni en total, ni en cada categoría, ni con el logaritmo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con las varianzas, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos el output de Stata, yo les dije, aquí es Stata, me da de un solo el output de esta prueba de Bartlett. Nosotros acá, entonces si ustedes se fijan, esto lo vamos a hacer muy parecido a la ANOVA y voy a poner el test de Bartlett, ¿sí? Entonces acá voy a hacer este test de Bartlett, ¿no? Acá este test me dice que es de homogeneidad de varianza. ¿Se acuerdan que yo he estado, por si me han puesto un poquito de atención, hemos estado hablando de que cuando las varianzas son homogéneas es porque son iguales, o que yo digo, es que cuando ustedes pueden pensar a veces también las varianzas en términos de heterogeneidad y homogeneidad. Entre una población tenga una varianza más grande, vamos a decir que es más heterogénea. Y cuando una población tiene varianzas más pequeñas, es que son homogéneas. Entonces, si nosotros estamos hablando de que hay dos varianzas iguales, vamos a decir que esas varianzas son homogéneas entre sí, ¿no? Entonces, acá voy a anotar yo cuáles son mis hipótesis. Mis hipótesis acá, mi hipótesis nula, va a ser que las varianzas son iguales, es decir, son homogéneas entre sí. Y la hipótesis alternativa es que las varianzas no son iguales. ¿Ves qué dicen? Entonces, acá me va a dar, me dice, ¿no? Que están los ingresos a través de nuestra variable que me crea las categorías, es decir, que me está haciendo esa inferencia para lo que nosotros vimos en nuestros resultados descriptivos, que vimos las varianzas. ¿Se acuerdan que aquí teníamos estas varianzas y hoy estamos haciendo una prueba estadística que me va a permitir saber si esto que ya vimos nosotros, que son diferentes, pues se mantiene para los datos poblacionales, ¿no? Y me va a dar un estadístico que no vamos a entrar de cómo se calcula, que es de Bartlett, 1 grado de libertad, y que esto se parece mucho a la chi, y acá está el p-value, ¿no? Tomando en cuenta ese p-value, cuéntenme, ¿se rechaza o no se rechaza? Cuatro votos. Bien, ya tengo 19, que más o menos es lo que han estado votando. Voy a finalizar esta votación y comparto los resultados. En efecto, estos p-values chiquititos implican que rechazo la hipótesis nula, pero ¿qué hipótesis nula estoy rechazando? Estoy rechazando la hipótesis de varianzas iguales, o que podemos llamar homocedasticidad de varianzas. Ahí, bueno, homogeneidad de las varianzas, ¿no? Homogeneidad de las varianzas. Entonces, las varianzas, tenemos evidencia estadística de que al menos una de las varianzas es distinta, ¿no? Acuérdense que estas son pruebas globales, entonces si yo digo las varianzas, las 4 varianzas son iguales, la hipótesis alternativa es que al menos una es igual.
Bien, voy a dejar entonces, ya no cumplimos los supuestos. Me voy a encoger de brazos y voy a decir, bueno, ya no puedo hacer análisis estadístico y ya me voy. No, ahorita vamos a ver qué podemos hacer para solucionar esto. Pero primero quiero saber si quedó claro esto de las dos pruebas que hicimos para validar nuestros supuestos, ¿no? Entonces, tenemos la parte gráfica, descriptiva, ¿no? Esa es una manera de verificar nuestros supuestos a partir del gráfico para ver si es normal, si tenemos que hacer alguna transformación, y los descriptivos para ver que esas varianzas sean parecidas, ¿no? Ahora, si nosotros queremos tener evidencia estadística para decir con propiedad cómo estamos cumpliendo esos supuestos, tendríamos que hacer estas pruebas estadísticas. Entonces, si ustedes ven, ¿qué nos está diciendo? Que, bueno, quisimos vestir a nuestro problema de investigación, de saber cómo varían los ingresos a través de las localidades con un modelo de análisis de varianza. Y miren, no le quedó la ropa al muchacho, ¿no? Entonces, vamos a tenerle que buscar otro vestido, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de lo que se llaman los modelos no paramétricos, ¿no? Porque es bastante fácil esta, que vamos a ver que es una prueba muy parecida a la ANOVA, pero que vamos a tener esos elementos. A ver, todavía me hace falta un par de votos acerca de si entendieron o no. Échenme ahí el voto, no sean malos y malas y males. Alguien se cayó. $18 y 19. Ahí van, solo tengo un no, que es el no que hemos tenido durante mucho tiempo, entonces, porfa, ¿no? Bien, aquí me robé esta tablita por ahí del internet para que ustedes vean que, bueno, que como que todas las pruebas que nosotros habíamos hecho, hagan de cuenta que hay un universo ahí alterno donde las podemos hacer de manera no paramétrica, no tienen así como su gemelito, ¿no? Entonces, nosotros, porque nos estábamos basando en el teorema del límite central, pues no nos importaba tanto la normalidad en muestras grandes, pero en realidad, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una prueba tipo t-test, pero que fuera no paramétrica, podemos usar el test de Mann-Whitney, ¿no? Si queremos hacer una pareada, podemos hacer una Wilcoxon. La que vamos a hacer ahorita es la Kruskal-Wallis, que se parece que es muy parecida, y algunas de ustedes, pues ya habíamos visto la correlación de Spearman, si llevaron estadística 2 conmigo, ¿no? En el capítulo 12 no vamos a alcanzar a ver todo esto y es una chulada de cómo ustedes pueden ver el nacimiento de estas pruebas, de dónde aparecieron. Es un muy buen capítulo y si ustedes quieren como avanzar un poquito, que es una de las cosas que tendríamos que hacer más en ciencias sociales, porque ya vieron esos ingresos, esas desigualdades nunca van a ser normales. ¿Cómo nos va a dar normal algo que es completamente asimétrico porque un montón ganan bien poquito y poquitos ganan un montón? Entonces eso para nada es normal, ¿no? Eso no es normal porque una distribución normal, pues todos estaríamos cerquita de la media y no habrían tantas diferencias, ¿no? Entonces, en nuestros casos de desigualdades y cosas extremas, pues va a ser bien difícil encontrar variables que no son normales, ¿no? Entonces vamos a hacer este test de Kruskal-Wallis, ¿sí? Y no duele, se los juro por Dios, ¿sí? Se parece muchísimo, pero Kruskal-Wallis, ¿qué va a hacer? Miren, si yo pongo aquí
a mi señor Kruskal Test. Esta es una prueba que, digamos, está basada en rankings. Casi todos los modelos paramétricos pues están basados en rankings. ¿Por qué no empecé por allí? Porque lo paramétrico, al tener una función, una distribución matemática, pues son más fáciles de computar, ¿no? Hoy en día ya tenemos, digamos, la capacidad en nuestros equipos de hacer elementos más complejos. Pero ¿qué hacen estas pruebas no paramétricas basadas en rangos o en ordenan, ¿no? Básicamente ordenan nuestras variables. O sea que en lugar de yo decir, bueno, aquí hay una persona que gana 0 y hay otra persona que gana 4,000 la hora, ¿qué estoy haciendo? Estoy ordenando, ¿no? Estoy ordenando el ranking de esas personas, ¿no? Entonces, la hipótesis nula de la Kruskal-Wallis es que, por acá lo dice claramente, la nula es que los parámetros de la distribución a lo largo de los grupos son iguales. Esa es la hipótesis nula y la alternativa es que al menos una tiene parámetros distintos, ¿sí? Parámetros de localización que pueden ser medidas de ranking, también medidas de posición como la media, la mediana y así. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? La vamos a hacer exactamente igual que lo hicimos con la NOVA, pero voy a poner acá mi Kruskal Test y aquí va a estar mi variable dependiente y mi variable de factor, ¿no? Entonces, veamos. No me da la tabla NOVA. No encontraba el borrón. Aquí tengo que mi hipótesis nula, entonces, es que los parámetros de las distribuciones son iguales a lo largo de los grupos. Y la hipótesis alternativa es que al menos un grupo es diferente. Ahí está, ¿no? Y entonces, básicamente se puede leer casi igual que una NOVA. Por eso es que normalmente cuando vemos lo paramétrico nos ponen como la prueba que se le parece, porque normalmente podemos casi asumir que esos valores son, la interpretación de las dos pruebas va a ser muy parecida, con la diferencia que esta está basada en esos rankings y no necesitamos que las variables sean normales. Entonces, vamos a ver. Tomando en cuenta eso, ya saben que les voy a preguntar porque aquí hay un p-value, ¿no? Ahí está, ese es mi p-value. Ahí está, tengo 19, que son los que más o menos han estado votando, entonces finalizaré la votación y comparto esos resultados y ven, solo 2 dijeron que no, se rechaza. Ahí vamos, muchachos, ahí vamos, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula de que los parámetros de las distribuciones son iguales a lo largo de los grupos y podemos afirmar que al menos un grupo es diferente. ¿Y esto qué nos dice entonces? Que los ingresos se comportan de manera diferente entre las localidades, entre el tamaño de la localidad, lo cual es evidencia de lo que nosotros queríamos mostrar, que esos ingresos varían a lo largo de esta variable territorial, ¿no? Que es nuestro factor, ¿no? Igual esta es una prueba global, ¿sí? Esto es una prueba global, ¿no? Entonces, voy a preguntarles si quedó claro lo de la Kruskal-Wallis y esto de lo no paramétrico.
antes de pasar allá lo ultimito para cerrar con nuestra clase. Por ahí tengo este no, compañera, compañero, compañere, nos pueden dar un poquito más de luz, porque siento que es como un no que hemos tenido casi desde el inicio. Y si me lo están haciendo por molestar, no sean así de malos, porque sí me aflijo. Bien, ya están los 19 que han estado votando. Y bueno, ahí tengo un no, pero los demás parece que está bien. Espero que quizás viendo de nuevo el video o algo, consultando los libros de texto, se puedan hacer. Bien, entonces ya hicimos el análisis descriptivo, vimos si podíamos aplicar una NOVA o no, nos dio que no, entonces decidimos hacer una prueba no paramétrica, que es una Kruskal-Wallis. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Entonces, estas pruebas son globales, ¿no? Hay dos comandos que dependiendo de lo que nosotros le pongamos, nos va a dar información acerca de cómo se comportan ya los grupos, porque ahorita nosotros sabemos que son diferentes, ¿no? Que hay allí alguna diferencia entre los ingresos, pero no sabemos quién es mayor, quién es menor, no sabemos cómo están esas significancias estadísticas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si a nosotros la NOVA nos funciona como modelo, si nosotros verificamos que nos funciona como modelo, podemos hacer una prueba que se llama de Tukey y tiene un nombre todo poético, a mí me gusta, porque es, imagínense, es una prueba para diferencias honestas, ¿no? Así como honestas, ¿no? Y tiene este comandito. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Se acuerdan que, aquí también voy a hacer yo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos guardado los resultados de nuestra NOVA? Acuérdense que nosotros siempre podemos guardar los resultados en un objeto. Entonces yo tengo aquí un objeto que se llama ANOVA, ¿no? Ahí está, y está toda la información de lo que nosotros obtuvimos. Y acá, entonces, ese objeto que tiene la información de mi prueba, le voy a decir, a ver, haceme esa prueba de honestas diferencias del señor Tukey, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos está dando esta prueba? Déjenme borrar ahí mis dibujos, como dice el Zoom. Si ustedes ven acá, me hace unos test comparados, ¿no? Me hace todas las combinaciones posibles de las diferencias y me da los intervalos de confianza y me da un p-value, ¿no? Y entonces, en el orden en que está dicho, entonces ahí yo puedo ver cómo es la diferencia, ¿no? Porque aquí me dice que hizo la comparación, si ustedes ven, de cuatro categorías, yo puedo hacer hasta 6 comparaciones, ¿no? Puedo hacer 6 combinaciones de grupo. Y entonces, si a la 2 le resta la 1, si a el tamaño de localidad 2 le resta la 1, esta diferencia es negativa, significa que esta menos 1 es más grande y aquí me da el p-value, ¿no? Ahí están los p-values y me dice su significancia estadística, ¿no? Ahí está, ¿no? Mi significancia, que estos son ceros y así, ¿no? Esto es cuando ustedes tienen la NOVA. Si ustedes hicieron Kruskal-Wallis, vamos a hacer esto con otra prueba que se llama DUN-Test. DUN-Test, digamos que es como la versión no paramétrica del Tukey, ¿no? Entonces, si ven, es como, hay versiones como que si estuviéramos en un multiverso, ¿no? Y hay otra versión ahí como cuando se fueron a ver al Spider-Man y había uno que era anime y uno que sí. Entonces, pero hoy tenemos una versión no paramétrica de todo, ¿no? Y entonces este DUN test le vamos a poner aquí ingresos por hora. No sé por qué me pide aquí el as factor, pero ya luego hablamos de los códigos. Y si ustedes ven, el resultado es muy parecido, ¿no? Solo que aquí en lugar de ponerme
no me ponen los intervalos de confianza. Si ustedes ven, aquí está la diferencia de esas medias de los rankings. Por eso este valor no está en pesos, ¿no? Este sí está en pesos, este no está en pesos. Entonces, esta es la diferencia de los rankings, ¿no? Y aquí tengo, de nuevo, mis asteriscos. Entonces, nosotros con la prueba global decíamos, bueno, yo sé que al menos uno es diferente, ¿no? Pero no sabíamos quién con quién es diferente, ¿no? Con esta nosotros ya podemos ver cómo están esas diferencias, ¿no? A lo largo de nuestros grupos. Entonces, igual para nosotros saber cuál es la más grande, de nuevo vemos el signo, ¿no? Aquí, esto, aunque sea la media del ranking y no la media de los ingresos, nosotros decimos, bueno, pero aquí esta diferencia es negativa, entonces significa que los que están en la localidad 1 ganan más que los que están en la localidad 2, porque al restarle algo a la 2 quedó negativo, ¿no? Entonces, igual acá, nosotros vemos que la 1 entonces es más grande que la 3, la 1 es más grande que la 4, aquí la 2, si a la 3 le resto la 2, me da negativo, eso significa que la 2 es más grande que la 3, aquí al restarle a la 4 la 2, también me dio negativo, eso significa que la 2 es más grande que la 3, y luego la comparación que nos queda entre la 4 y la 3, me dice que la 3, esto es negativo, esto significa que la 3 es más grande que la 4, lo que me da a mí que la 1 es la mayor, luego le sigue la 2, luego la 3, luego la 4, y todas las diferencias son estadísticamente significativas, ¿sí? No sé si esto quedó claro. Esto fue un salto un poco cuántico, así yo sé, pero si ustedes ven, esto es como que si nosotros hubiéramos hecho pruebas individuales, nosotros a mano, pero acá, digamos, nos ayudan mucho a poder hacer esas comparaciones, ¿no? Entonces, si ustedes están trabajando con la NOVA, usan a Tukey. Si ustedes están con Kruskal-Wallis, usan el DONT test. Entonces, por acá, entonces, les puse los pasitos de que entonces los pasos van a ser verificar los supuestos de la NOVA. Si no tenemos los supuestos, si no los cumplimos, pues voy a hacer la Kruskal-Wallis, ¿sí? Una vez que tengo la significancia estadística en la NOVA con los supuestos verificados, o la Kruskal-Wallis que me da estadísticamente significativa, entonces vamos a buscar el comportamiento interno de los grupos. Si hicimos una NOVA, vamos a aplicar el Tukey, y si hicimos Kruskal-Wallis, nos dan el DONT test. Estas nos van a dar las comparaciones y todas las combinaciones posibles y nos va a permitir a nosotros pues tener más evidencia, ¿no? Voy a lanzar una encuesta ya a la final. No quiero hacer eso. Cerca de 100 entendieron para qué sirven esta prueba Tukey y el DONT test. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que la prueba de hipótesis de aquí en adelante ya no? Porque íbamos a tener que, para los modelos, íbamos a tener pruebas para ver si podemos usar un modelo, ¿no? Entonces, prueba de hipótesis. Entonces, vamos a seguir viendo ese p-value. Recuerden que p-values muy chiquitos rechazan hipótesis nula. Y lo que tenemos que ir haciendo es un pequeño banco, unas buenas anotaciones de qué pruebas, de cuál es la hipótesis nula asociadas a las pruebas que vamos a ir haciendo. Bueno, en lo que me terminan de votar acerca, miren, el no o se cayó o ya no. Vamos a, como les decía, estoy aquí en el impasse de que tenemos muchas tareas pendientes, pero bueno, esperar
a los que están atrasados, pues es un poco injusto con los que han ido trabajando a lo largo del semestre muy bien portados, ¿no? Entonces, y nos queda ese trabajo final. ¿Se acuerdan que como están las evaluaciones nos hace falta un trabajo final? Entonces, ese trabajo final para las personas que han sido bien portadas, digamos, y que han estado entregando a tiempo y que además tienen buenas calificaciones, ellos van a poder decidir si lo hacen o no, ¿sí? Y para los que han estado atrasados, sí van a tener que hacer este trabajo final, o bien para las personas que quieran recuperar calificación de sus tareas, ¿no? Ya la próxima semana iremos viendo cómo vamos a hacer ese trabajo final, pero sí va a ser un poquito de aplicación, pero de como interpretación. Entonces, pero pues eso, ¿no? Entonces, el esfuerzo de quienes han estado entregando a tiempo y recibiendo retroalimentación, pues va a quedar ahí. Vamos a tener una tarea muy cortita sobre ANOVA y regresión lineal, como casi teórica, y luego el trabajo final. Esa tarea sí todavía la tienen que hacer, así que si ustedes van bien portaditos, esa sí la tienen que hacer. Y ya el resto lo vamos a hacer. Entonces, ya después nosotros, ya más cerquita del cierre, vamos a ir verificando algunos casos que estén con dudas de si tienen o no tienen que hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, nos quedan, acabada esta sesión, nos quedan 4 sesiones, ¿no? Entonces, quizás 5, porque tal vez va a haber una para el trabajo, pero ya les falta poquito y ya se despiden para siempre de la estadística, ¿sí? No se despidan para siempre de la estadística. Entonces, nos vemos el viernes. Si no hay ninguna duda, ninguna cosa que solucionar, nos vemos el viernes, chicos. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.